acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen unos 400 tipos de trastornos mentales y dentro de estos tipos están los trastornos de ansiedad, que engloba a las angustias, a los obsesivos compulsivos y a las fobias. Enfermedades mentales son todo este tipo de trastornos de tipo psicológico que nos pueden llevar a traer problemas. En pocas palabras, no nos permiten desarrollarnos como deberíamos desarrollarnos. Quien sufre de esquizofrenia es mi mamá. A ella le detectaron ciertos síntomas de depresión más o menos cuando ella tenía 22 años, que fue a la edad en que ella se casó. Las personas que padecen estas enfermedades han vivido o probablemente han vivido varias situaciones traumáticas o negativas en su pasado y que desencadenan en la adultez o en la adolescencia este tipo de enfermedades. Este tipo de afecciones requiere más que solo medicamentos. Las personas que presentan enfermedades mentales necesitan apoyo y atención social, además de la inclusión en programas educativos, apoyo para encontrar un empleo adecuado que les permitan vivir y mantenerse activos en su entorno social. Bienvenidos, segunda semana de este año 2017, hoy estamos en 9 de enero, muchísimas gracias como siempre por preferir Al Mediodía. Por supuesto que sí, bienvenidos una vez más a su programa, un programa que usted lo conforma y es parte indispensable para que podamos seguir adelante. Hoy, Vanessa, un tema especial, pero primero quiero preguntarte cómo estuvo el fin de semana, ha habido noticias. ¿Cómo has pasado el fin de semana con la familia? Muy bien, muchísimas gracias y espero también que la familia ecuatoriana haya disfrutado, sobre todo en compañía de la programación de Ecuador TV. Por supuesto que sí, yo te cuento que ayer por la noche vimos los Golden Globes en mi casa, sí. Estos famosísimos premios que reconocen a los mejores actores de Hollywood, no solamente de películas, sino también de series. Son algunas cosas que podríamos hablar, por ejemplo, La La Land, dicen que es la película que podría ganar el Oscar para este año. Habría que ver con Emma Stone, hay un reparto fantástico, es un musical que en principio le recomendamos, yo tengo que verla, pero ya con tantos premios ganó más de 5 o 6 premios. Bueno, yo estuve hace poquito en el cine, estaba viendo esta película Moana, lindísima, recomendada, un bonito mensaje para que lo compartan con los niños, sobre todo y con los adultos también, que vayan todos en familia. Te cuento que estuvo nominada a una de las mejores películas de animación y ganó, no me acuerdo cuál era, pero Sing también estuvo nominada, unas películas fantásticas. Por supuesto, estas animadas que uno puede llevarles a toda la familia. Rumbo al Oscar, entonces. Rumbo al Oscar. Parecería que ya se están perfilando. A propósito, el 29 de este mes ya se dan los candidatos, quienes serán los posibles ganadores del Oscar para este año. Y para ellos debe haber mucho estrés y es justamente una de las cosas que estaremos hablando hoy en este espacio. Estamos hablando de enfermedades mentales y ya en pocos minutos se abrirán las líneas de teléfono para que usted nos cuente y también nos plantee sus inquietudes. Tendremos 2 expertos que nos hablarán sobre este tema tan importante. Por supuesto, les voy a leer algunas de las enfermedades más comunes y que, aunque no lo crea, podría ser que hasta lo tengan dentro de su familia. ¿Usted sufre alguna de ellas? Depende en qué medida. Depresión, fobias, trastorno de la conducta alimenticia, Alzheimer, trastorno del déficit de atención o esquizofrenia. Son todas enfermedades mentales en muchos casos también difíciles de tratar. ¿Tú tienes alguna fobia tal vez? Yo tengo fobias. ¿O pánico, alguna cosa? Yo creo que casi todos tenemos algún tipo de fobia en mayor o menor medida. Le tengo pánico, fobia, yo creo que en verdad llega a ser ya casi una fobia importante a las arañas, por ejemplo. Sí, te da mucho susto. Muchísimo susto. Las arañas y los bichos en general, les huyo. Yo conozco a alguien que le da miedo los monumentos estos rupestres, ecuestres que están en los parques. No te creo, en serio. Sí. Imagínate, hay unas fobias, claro, que podríamos hablar de ellas también con nuestros especialistas. Estas que no son tan comunes, que nos podrían resultar hasta graciosas, pero no para quienes padecen de ella. Tengo mi mejor amigo, sufre de fobia a los payasos. No puede hacer, sale corriendo como un payaso. Son muy bonitos. Pero bueno, lo que queremos ver en este espacio es hasta dónde es normal, hasta dónde ya empieza a ser patológico y empieza a generar una dificultad para las personas que tienen que relacionarse de alguna forma, por ejemplo, con los payasos. Entonces, le invitamos, será un programa muy interesante para que usted esté sintonizado la hora entera.
Como siempre, entonces, las líneas están abiertas 3970-822 o 3970-813. Esperamos sus llamadas. Hasta mientras, ¿qué te parece si vamos con el primer reportaje que nos ponga un poco a tope? Precisamente, ¿cuáles son las enfermedades mentales más comunes? Están ellas ya catalogadas por la Organización Mundial de la Salud y lo vemos a continuación. La prevalencia de los trastornos mentales continúa en aumento, causando efectos considerables en la salud de las personas y graves consecuencias a nivel socioeconómico. Según la Organización Mundial de la Salud, existe una amplia variedad, cada trastorno con manifestaciones distintas, pero en general se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Los trastornos más frecuentes son la depresión. Una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo, se calcula que afecta a más de 350 millones de personas, con mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. El paciente presenta tristeza, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos del sueño o del apetito, cansancio y falta de concentración. Trastorno afectivo bipolar. Afecta a cerca de 60 millones de personas a nivel mundial. Se suele caracterizar por la variación de episodios depresivos separados por periodos de estado de ánimo normal. Esquizofrenia. Un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de personas. Se caracteriza por anomalías del pensamiento o psicosis, alucinaciones y delirios. Suele aparecer al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta. Demencia. En el mundo hay unos 47.5 millones de personas que padecen este trastorno que se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva, más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. Pánico. Es la manifestación física del miedo donde el corazón late muy deprisa. La persona siente dificultad para respirar, sensación de sofoco, pérdida de control y terror. Déficit de atención e hiperactividad. Un trastorno común en la niñez. Por lo general se diagnostica en niños muy activos que tienen dificultades para concentrarse y controlar su comportamiento. Y trastornos de la alimentación. Que tiene que ver con una obsesión con la comida, por ejemplo, la anorexia y la bulimia. La pregunta es, ¿quién puede presentar trastornos mentales? Los determinantes no solo incluyen características individuales como la herencia genética, sino también factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales. Los más frecuentes, el estrés, la alimentación o las infecciones. Según la OMS, en los países de ingresos bajos y medios, entre un 76% y un 85% de las personas con trastornos mentales graves no recibe tratamiento, aunque la cifra es alta también en los países de ingresos elevados, entre un 35% y un 50%. Pero respecto al abordaje, este tipo de afecciones requiere más que solo medicamentos. Las personas que presentan enfermedades mentales necesitan apoyo y atención social, además de la inclusión en programas educativos, apoyo para encontrar un empleo adecuado que les permitan vivir y mantenerse activos en su entorno social. Las enfermedades mentales no discriminan por la raza, por la edad, ni tampoco por el sexo. Así que nosotros estaríamos hablando de eso durante esta hora de programa. Conéctese con nosotros en esta emisión del mediodía en la que estamos hablando de las enfermedades mentales. Como siempre, tenemos dos expertos que nos estarán dando orientación y también sugerencias en el caso de que algún miembro de su familia esté padeciendo este tipo de patologías. Y nos acompaña por un lado el doctor Gonzalo Rodríguez, él es psicólogo clínico. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Eduardo Granja, él es médico y máster en terapia familiar sistémica. Con ellos estaremos hablando, dialogando en breves segundos, pero antes, Arturo, ¿quién es el protagonista fundamental de este espacio? Como siempre lo decimos y no nos cansaremos de repetirlo, ustedes que nos están viendo, por eso las líneas se abren 3970-822 o 3970-813. Se ha preguntado a veces hasta dónde llega la normalidad de cómo actúa quizás su hijo, su sobrino, su tío, su hermano, su padre o usted mismo. ¿Hasta dónde bordea la normalidad? Bueno, la normalidad también tiene que estar encerrada entre comillas porque cada uno es absolutamente independiente y por eso también a veces es difícil identificar ciertas enfermedades mentales. Quiero darles la bienvenida nuevamente y quería ver, doctor Gonzalo Rodríguez, si podíamos empezar con esto. Primero, ¿cómo empezar a reconocer una enfermedad mental cuando ya no es normal? Porque claro, los límites son complejos de muchas veces. Bienvenidos. Creo que es muy oportuno lo que tú mencionas ahora del tema de la normalidad, ¿no?
porque creo que para empezar el análisis sí proviene un poco de justamente esto, ¿no? O sea, de qué es normal y para ojos de quién también es normal. Sí, totalmente. ¿Sí? Porque para mí como individuo puede ser que yo tengo ciertos comportamientos que no me conflictúo con estos comportamientos, no pienso que no incomodo a nadie con esto, pero resulta que a mis familiares sí, o en mi trabajo resulta que sí es un tema, ¿no? O resulta que a los otros les conflictúa. Entonces creo que también el tema es complejo de analizarlo desde ahí también, ¿no? Entonces creo que también pasa por un propio reconocimiento de la persona ante un malestar que tenga el mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo algún problema a nivel de mi estado de ánimo, me siento muy deprimido, me siento muy ansioso, o siento que ciertos comportamientos repetitivos me afectan a nivel de mi relación de pareja o de mi trabajo. Entonces, creo que también pasa mucho por el propio filtro de uno como persona para decir que algo a nivel emocional o psicológico de mi parte como persona está sucediendo, ¿no? Entonces creo que empezaría a abordar el tema desde ahí, o sea, desde que viene por el reconocimiento de un propio malestar en ese sentido. Si no hay ese reconocimiento, entonces debería hacerlo alguien que esté cerca a nosotros, porque entiendo yo que hay enfermedades mentales en las que uno pues ya no hace esta discreción en el que si estamos bien o estamos mal. Creo que justamente por eso es una enfermedad de tipo mental. Se me ocurre, por ejemplo, en el caso de las adicciones que puede pasar eso, ¿no es cierto? Exacto. Que una persona que tiene un hábito de consumo, ya sea de licor o de otras drogas, en donde para la persona no hay un inconveniente. Sin embargo, ha perdido su trabajo, tiene problemas constantes con su pareja, con sus hijos, y son ellos más bien quienes vienen a señalar este tema, ¿no? Entonces, creo que podríamos hablar que en cualquier contexto, ya sea de la propia persona con su reconocimiento visto desde afuera, tendría que pasar igual en última instancia por el tema de que la persona asuma esa responsabilidad frente a su comportamiento, ¿no? O sea, si nos estancamos en el tema de que toda la familia menciona ciertos comportamientos y ciertos rasgos, si es que no bien hay una demanda propia de la persona por trabajar esos temas, por empezar a hacer un trabajo ante esos comportamientos, es bastante complicado, ¿no? Entonces, por más que su entorno se lo señale, si no existe una demanda propia de la persona, es complicado en eso y en muchos otros problemas emocionales, por decirlo así. Antes de llegar a la instancia de llegar al tratamiento, de decir si la persona le pueden obligar, en qué tipo de patologías ya se le puede forzar a una persona a que se haga atender. Quiero consultarle, Eduardo, si me permite. Veía mientras hacía el reportaje introductorio que la depresión la sufren millones de personas, que la ansiedad la tienen millones de personas en todo el mundo. ¿Esto siempre ha sido así o hay factores que determinan que cada vez más personas sufran de este tipo de patologías? A ver, creo que esa es una buena pregunta. Creo que en general la enfermedad mental ha estado presente durante mucho tiempo y también de alguna forma depende del contexto cultural, el sentido que se le da a la enfermedad mental. O sea, si te pones a ver en el medioevo, probablemente eso estaba entendido como posesiones, como brujería, ¿no es cierto? Es decir, a medida que la cultura le va dando un lugar a la disfuncionalidad o al malestar de las personas, también vas señalando y vas volviendo reconocibles ciertos aspectos. Claro, el diferente tenía que ser relegado, tenía que ser recluido y así nacieron muchas instituciones, no solo las mentales, sino también otras como los centros de rehabilitación social, las cárceles. Entonces, en ese contexto, a ver, si es que uno mira los últimos 50 años, probablemente en el que estamos más o menos a nivel cultural, con un marco de referencia epistémico, o sea, con una forma de entender los problemas que más o menos se ha mantenido, sí hay un incremento epidemiológico en cuanto a la cantidad de personas que se diagnostican de depresión y de ansiedad. Es decir, que el momento actual ayuda a que hayan más diagnósticos de este tipo. El momento actual ayuda a que haya más diagnósticos y ahí hay que ver desde dos perspectivas, desde que estamos más pendientes de eso y por eso lo hacemos más visible. O sea, es decir, de pronto comenzamos a preocuparnos más del tema y entonces podemos comenzar a reconocerlo con más frecuencia. O, por otro lado, en general, las condiciones en las que estamos viviendo están favoreciendo que las personas tiendan a estar con más facilidad ansiosas y deprimidas. Entonces no es una percepción, es una realidad. Y con eso nos vamos a pasar a nuestra primera llamada y le agradecemos también a Elena Álvarez, quien nos llama desde aquí, desde Quito. Elena, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Les felicito su interesante programa. Por favor, ayúdenme. Tengo 3 hijos de 12, 7 y 4. Mi hijo de 7 tiene un problema, tiene pánico que yo me vaya a cualquier lado, no me puedo ir ni al baño. Entonces quería saber como madre qué puedo hacer, porque mi hijo menor no tiene miedo. Les dejo un ratito viendo una película, me voy a la tienda, me voy a duchar y él no tiene miedo. Pero mi hijo de 8, cumplió ayer 8, tiene mucho miedo que salga sin él. Entonces eso me preocupa y yo como mamá le quiero hacer sentir seguridad. ¿Qué más puedo hacer? Yo le explico que no le va a pasar nada, que está bien, pero no sé qué hacer. Por favor, que me den una sugerencia. Elena, le invito a que no nos cuelgue, por si acaso alguno de nuestros especialistas quiere hacerle alguna repregunta. No sé si nos puedes ayudar, Gonzalo. A ver, creo que de lo que la señora nos comenta del tema de su hijo, lo que sí queda claro es un miedo que tiene su hijo, ¿no? Una angustia de separación con su madre, que en este caso es la persona que está amando. Creo que usted sí podría tomar en cuenta que, digamos, cuando las cosas ya superan las recomendaciones o la insistencia que uno como padre puede darle a nuestros hijos, tratar de reforzar sus miedos, hacerle entender cuestiones y todo. Si es que este comportamiento se mantiene, yo recomiendo que él pueda, digamos, que él se asista con un psicólogo directamente, porque en realidad muchas veces como padres a veces no podemos notar ciertas cuestiones que incluso hasta nos involucran como padres, que tal vez están propiciando estos comportamientos, ¿no? Entonces yo diría ahí habría que hacer una evaluación con este niño para también ver un poco de dónde proviene este miedo a separarse de ya su 7 madre. años, claro, él dice que tiene un hijo de 7 años, otro de 4, el de 4 no tiene muchos problemas, pero el de 7 sí. Pudo haber, yo no sé si está Elena ahí y quizás pudo haber pasado esto también por algún tipo de susto en algún momento determinado, ¿no? Que no esté consciente, sino que sea inconsciente. Y por eso lo mejor es ya asistir a un especialista si es que ya es tan notorio el tema del pánico, ¿no? Y a propósito de eso, tal vez enlazándole, ¿a qué edad podríamos empezar a dejar que nuestros hijos vean películas de miedo? Que creo que es algo creo que es algo que al interior de las familias se debate muchísimo, ¿no? Porque podría ser uno de los desencadenantes para que los niños tengan miedo a lo que está abajo de la cama, a lo que está en el armario, a no estar solos, a la oscuridad. Quizás la respuesta que plantearía ante eso sería más que establecer una edad apropiada o no, es de qué manera la dinámica familiar, es decir, los padres son capaces de encauzar las preocupaciones y sostener las preocupaciones que puedan surgir de esa acción. Es decir, de pronto no tiene que ver solamente con una película de miedo. En general, muchísimas cosas pueden resultar como estímulos perturbadores para un chico, ¿no es cierto? Desde una película de terror hasta una película de catástrofe. Claro. Entonces hay varias cosas, ¿no es cierto? Depende del contexto en el cual eso está presente y depende de la capacidad que tienen los padres de poder sostener la angustia de los hijos. Porque cuando los hijos tienen miedo ante algo, evidentemente su primera persona de referencia son sus figuras parentales, sus padres. Si es que los padres están más asustados que ellos, ¿cuál es la respuesta que puedes tener? Pánico. O si sus padres no pueden entender eso que está pasando, ¿no es cierto? Pero a veces hay padres muy relajados, muy serenos y que tal vez tienen la posibilidad de saber cómo explicar esas cosas a los niños, pero aún así el niño pues tiene miedo. Por eso le pregunto, ¿una edad tal vez promedio para que el niño pueda o ya tenga cierta madurez para ver este tipo de películas? Es que de nuevo me surge la pregunta de a qué estamos definiendo como ese tipo de películas. O sea, si yo pongo una película de catástrofe, técnicamente quizás no es una película de terror si la comparo con una película de un asesino serial, o si la comparo con una película de... Pero creo que sí es importante para que la gente tenga más o menos idea. Es decir, a partir de los 12 o 15 años, tienen un criterio más formado, pueden entender más lo que uno les quiere decir. ¿O tampoco están así? No necesariamente. Yo creo que también tú mencionabas hace un momento el tema de que quizás a este niño pudo haberle pasado algo, un evento traumático, ¿no? A ver, yo sí quiero mencionar que en general los problemas psicológicos, más allá o los trastornos mentales, más allá de enredarnos en la definición, ¿sí? Son multideterminados, ¿no? O sea, no es que tienen una sola causa, ¿sí? Entonces, de esta idea del trauma, pueden haber elementos traumáticos, ¿sí? Pero que no necesariamente definen la situación actual, el problema actual,
¿sí? Creo que también, como digo, hay muchas causas que tienen que ver, habrá que ver el entorno familiar, habrá que ver el lugar que esa madre le está dando a ese hijo, ¿no es cierto? ¿Qué está proyectando esa madre en ese hijo? ¿Qué hay de particular en ese vínculo entre los dos? Yo creo que en esto que tú mencionas, por ejemplo, de las películas, de a qué edad es oportuno, ¿no? A ver, creo que es relativo y no quiero relativizar todo, ¿sí? Pero de alguna manera también creo que hay veces que estas situaciones son como gatillos, ¿no es cierto? O sea, son detonantes. Entonces, que un niño desde que vio una película empezó a tener ciertos comportamientos. Yo no haría el análisis desde la mala película que vio, ¿no es cierto? Sino que vino a detonar esa película, porque probablemente hay todo un bagaje de cosas atrás que se vienen a reflejar de esa manera. Pues lo importante es hacerlo en familia, ¿no? Vamos a darle paso a una llamadita, perdone que le interrumpa, para Mary Arcentales está en la línea y estaba esperándonos desde hace algunos minutos. Gracias por esperar, le escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, les agradezco mucho por la apertura. Bueno, al ver el programa yo ya estaba de salida y me llamó muchísimo la atención los tipos de depresión. Tengo una niña a la edad hace... En mayo, justamente en mayo del año pasado, mi hija sufrió una violación. Entonces, a través de esto, yo he hecho todos los trámites. Lo primero que fue para mí, buscar ayuda para mí. He intentado que mi hija se sobreponga porque es en sexto curso, actualmente es en sexto curso. Intento que mi hija supere eso, porque no ha sido, eso nos ha afectado a toda la familia. Todos hemos sido afectados y realmente he buscado, mi hija está siendo tratada por una psicóloga. Realmente creo que se salió de las manos, quiso matar, se pierde, tiene creo que esos likes, no sé cómo que nos dijo la psicóloga, le dieron el pase a psiquiatría. Actualmente mi hija estamos intentando que siga con sus estudios, pero es tan difícil porque pese a que está recibiendo ayuda psicológica y hoy actualmente ya recibe ayuda psiquiátrica, mi hija ha llegado a tomar tanto medicamento que para dormirle, que para que coma, que para la desesperación, que para la ansiedad. Y estamos en lucha de esto. Y realmente me siento muy desorientada porque quiero seguir ayudando a mi hija. Justamente anoche mi hija tuvo un ataque depresivo terrible y decía, no quiere estar sola. Y decía, mami, me siento sola. Y justo yo salí a contar unas medicaciones y le llamó a mi esposo, me decía, mira, no sé qué hacer. Dice que entró en un ataque de desesperación que ni ella misma se aguantó. Ayúdenme, de verdad, o sea, esto es muy doloroso, muy doloroso, me llamó mucho la atención. Justo como les comento, yo estaba ya de salida y me llamó la atención las depresiones, esas cosas que les dan. Quiero que, por favor, si alguien me puede orientar o darme, quiero ayuda para mi hija. Quiero que mi hija salga, como le dije, es una víctima, porque es una víctima. Más de esto, producto de esto, mi hija quedó embarazada. Es un trauma terrible, porque aparte de eso, mi hija perdió a esa criatura y creo que eso traumatizó y aumentó más el estado de mi hija. Y aún así estamos hoy luchando. La queremos mantener en pie y que mi hija siga y termine sus estudios, pero no sé qué más hacer. La verdad, no sé qué más hacer. Gracias, Mary, por contarnos su caso. No sé si podemos darle alguna recomendación, por favor. A ver, bueno, primero mencionarle que creo que es totalmente comprensible su sufrimiento, ¿no? Y cómo no. Claro. No es para menos que se sienta de esa manera. Y creo que hablando justamente de los traumas que hablábamos, ¿no? Esta sí es una situación traumática, ¿no? Por supuesto. O sea, es un evento puntual y esta cuestión probablemente, cómo está esta chica, es reactivo a eso, ¿no? O sea, proviene de ahí sí podemos ver una cuestión traumática y bueno, agravado también con el aborto, ¿no? Agravado, por supuesto, con el tema, con todo el proceso emocional que eso implica, ¿no? Porque también ya es una cuestión de mucha invasión con el cuerpo, aparte de la invasión que ya hubo por parte del abuso. Así es. No sé, por ahí tal vez sentimientos de culpa, posiblemente, no sé, yo no quiero poner palabras porque no sé el caso a detenimiento, ¿no? Pero creo que sí le podría recomendar a esta señora que tenga paciencia, ¿no? O sea, digamos, la psicología no es una
una varita mágica, como muchas veces decimos, y toma tiempo en su eficacia, en que las cosas cambien, peor en una situación tan angustiante. Creo que por lo que menciona, tal vez sí es oportuno que ella también se asista a nivel psiquiátrico. ¿La mamá para saber cómo orientarle a la hija? A ver, yo creo que seguro la señora también necesita un apoyo ahorita, ¿no? O sea, creo que basta con escuchar su angustia y sufrimiento muy válidos como para que ella asista también y se acompañe, porque estas situaciones no solo afectan a la persona, sino justamente a su familia. Entonces una psicóloga o un psicólogo que le contenga, que pueda escucharle, que pueda medianamente orientarle en cómo manejar esta cuestión. Y creo que al último lo que mencionaba de que su hija tiene mucho miedo de que ella se vaya, creo que es igual una reacción que puede pasar, ¿no? Como la desprotección, es sentirse desprotegida de nuevo por el abuso. Entonces creo que le recomiendo, creo que sería bastante oportuno que ella busque para individualmente, ella y su familia, si fuese el caso, no sé cómo están conformados ellos, un espacio también para que puedan apoyarse. Sé que tenemos que ir a la pausa, pero Eduardo, me gustaría también que usted dé brevemente tal vez algún aporte, porque Mary, pues mientras más le podamos decir, creo que se va a quedar tal vez un poco más tranquila. Quizás ahí como recomendaciones, en general, para el tratamiento de salud mental, la salud mental como es compleja requiere equipos. Es decir, no es que o el tratamiento psicológico o el tratamiento psiquiátrico sean excluyentes entre sí, más bien si estos pueden ir juntos de la mano, los resultados que se consiguen son mejores. Y el cuidado del cuidador es fundamental. En general, a veces nos olvidamos de que la persona que cuida a la persona que está atravesando esto también necesita muchísimo apoyo. Incluso hay investigaciones que reportan que uno puede ser una relación. Mientras mejor es la calidad de vida del cuidador, mejor es el pronóstico de la persona que cuida. Entonces, en ese sentido, como decía Gonzalo, creo que es importante que todas las personas que están cuidando de ella también tengan un espacio de apoyo para que puedan acompañar este proceso y también puedan cuidar de sí, para que estén bastante como íntegros, para que puedan acompañar en un proceso que es tan duro para todos. Muy duro para todos. ¿Puedo dar una última? Sí, claro que sí, doctor. Yo no sé qué tipo de tratamiento psicológico esté realizando ella, porque hay muchos, ¿no? Pero yo creo que en este caso en específico ella merita una frecuencia continua, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, hay visiones que trabajan con citas con una periodicidad que no es muy frecuente, o sea, una vez al mes, cuestiones así. Yo creo que al menos debería consultar una vez a la semana, al menos. Mucho más periódica. Mucho más periódica. Con eso es importante. Perfecto. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la llamada. Una llamada que nos obviamente ha afectado a todos y que desafortunadamente deben haber muchísimos casos más así. Esperamos haberles ayudado de alguna manera. Nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos enseguida con muchísimas más preguntas. Estamos hablando de las enfermedades mentales. Muchísimas gracias, porque entiendo que hay algunas llamadas, muchas preguntas sobre este tipo de padecimientos, así que usted está invitado a seguir participando. Todavía tenemos cerca de 30 minutos para dialogar sobre este tema. Y tenemos que preguntarle a usted, amiga y amigo, ¿sabe qué es la esquizofrenia? ¿Sabe cómo tienen que vivir las familias que algún miembro se encuentra padeciendo este tipo de patología? Nosotros tenemos a continuación el testimonio de una joven cuya madre padece de esquizofrenia. Veámoslo a continuación. Quien sufre de esquizofrenia es mi mamá. A ella le detectaron ciertos síntomas de depresión más o menos cuando ella tenía 22 años, que fue a la edad en que ella se casó. Pero ella tuvo una crisis a los 24 años, 24 o 25 por ahí más o menos, en donde ya fue diagnosticada con un problema que lo llamaron en ese entonces trastorno esquizoafectivo. Y lamentablemente, no sé si ahora, pero creo que en cualquier momento puede ser difícil para las personas casadas asimilar que su pareja tiene un problema de este tipo. En mi caso particular, mi padre como que no lo supo asimilar y dejó a mi mamá encargada a mis abuelos. O sea, ya mis abuelos tuvieron que lidiar con mi mamá estando en una crisis. Entonces, lo que pudieron hacer en ese momento fue llevarla al hospital psiquiátrico.
Hubo un momento en que mi mamá sufrió como que un shock porque se terminó de divorciar de mi padre. Ellos eran separados mucho tiempo, pero no se habían divorciado. Entonces, cuando fue el divorcio, le dio una crisis más fuerte. Entonces, allí fue mucho más evidente y me tuvieron que explicar que mi mamá tenía este problema y tenía estos intentos de quitarse su vida porque ya mi mamá ya tenía marcas en su cuerpo. Entonces, era más evidente. Hoy la esquizofrenia no se la considera solamente por una causa genética, sino también por razones o por causas ambientales, por causas psíquicas, es decir, las personas que padecen estas enfermedades han vivido o probablemente han vivido varias situaciones traumáticas o negativas en su pasado y que desencadenan en la adultez o en la adolescencia este tipo de enfermedades. Mis abuelos lo que hicieron siempre fue tratar de que la vida de mi mamá fuera normal o tratarla con cierta normalidad, teniendo ella responsabilidades que cumplir y tareas específicas que hacer en casa, ¿no? Porque una de las cosas importantes es que su mente se mantenga ocupada. Altera mucho la percepción que tiene de las cosas. Por ejemplo, de una persona que alucina, de una persona que en ocasiones malinterpreta las cosas, delira acerca de las cosas que están ocurriendo e interpreta mal los mensajes de las personas. Uno de los grandes dilemas con la particular enfermedad de mi mamá es que a ella realmente no le gusta estar con otras personas, ¿ya? Y estar internada en otro lugar realmente era un problema porque iba a estar con más personas. Entonces, los beneficios del CRI, del Centro de Rehabilitación, fueron precisamente que ella podía estar por un tiempo en las terapias con otras personas, pero no necesariamente tenía que estar todo el tiempo allí. El Centro de Rehabilitación trabaja a través de psicoterapias, de actividades de rehabilitación cognitiva, terapia ocupacional, también lo que es talleres de teatro, de música, talleres de arte de oficio, de laborterapia, talleres de pintura. Son distintos los talleres realmente los que se realizan para que las personas puedan ir desarrollando habilidades. Es importante apoyarlos y amarlos a pesar de todo, porque ellos realmente aman mucho a las personas que quieren. Tal vez no lo demuestran bien, pero tienen sentimientos muy fuertes hacia las personas que aman. Entonces siempre es importante el apoyo de la familia, el apoyo de una familia, pero además que esté informada, una familia que esté educada acerca de lo que es la enfermedad y que sepa cuáles son los límites, cuáles son inclusive las virtudes de esa persona. La esquizofrenia, perdóname por cortarte, pero bueno, estaba leyendo algo de la esquizofrenia y sí, es una misteriosa enfermedad que por lo general se presenta en personas de 16 a 30 años. Estábamos hablando de la esquizofrenia y en realidad asusta no solamente para quien la pueda padecer, sino también para la familia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo el común de la gente puede hacer algo por quienes están sufriendo de esquizofrenia? Doctor, empecemos con usted. A ver, creo que quizás el primer punto es quitarle un poco el estigma y el miedo. ¿No es cierto? Es decir, las personas con trastornos mentales fácilmente terminan aisladas. Tienen dificultad para insertarse en espacios laborales, tienen dificultad para tener apoyo, ¿no es cierto? Y hay como lo que no entendemos genera miedo, entonces finalmente es como que las personas, en el caso específico, las personas esquizofrénicas, las personas les tienen mucho miedo. Es como evitas relacionarte, con lo cual también dejas a una persona sin tener un cable a tierra, porque no tienes relaciones a partir de las cuales puedas como interactuar, porque igual tienes necesidades emocionales. O sea, igual tienes necesidad de afecto, igual tienes necesidad de sentirte de alguna manera visto y reconocido por otras personas. Entonces, creo que un primer punto en general es eso, ¿no es cierto? Es ver cómo se da espacios para inclusión. En eso es interesante, hay un trabajo ya de algunos años en Argentina, que es un proyecto que se llama Radio La Colifata. Radio La Colifata. La Colifata. La Colifata. Y es un proyecto en el cual los enfermos mentales del hospital tienen su radio. Y han tenido buenos
resultados en cuanto a la posibilidad de reinserción de las personas. O sea, las personas después, a medida cuando salen del hospital, no es que ya se desvinculan del proyecto, sino que siguen de alguna forma asistiendo, siguen teniendo este espacio para escuchar y además para dialogar con las personas, ¿no es cierto? Porque incluso, igual que ahora, hay gente que llama para tener interacción con lo que las personas que están desde el hospital un poco planteando sus problemas. Entonces, una primera ayuda creo que es perderles el miedo a las enfermedades mentales para entonces poder tratar de entenderlas mejor y entonces poder generar mejores sistemas de apoyo, como primer punto. Ahora, ¿qué tan importante es el diagnóstico? Y a propósito de eso, ¿no? El tema de que puede haber, por un lado, el subregistro y el otro, un mal diagnóstico y encasillar a todo en esquizofrenia, por ejemplo. ¿Puede pasar? Sí, o sea, creo que es lo que más está pasando hoy por hoy. O sea, creo que hay un sobrediagnóstico y creo que hay un mal diagnóstico también, ¿no? Creo que incluso cotidianamente nosotros en el día a día nos decimos, ay, qué bipolar que eres, qué depresivo que eres. Rápido, ¿no? Que estás loca. O sea, ¿qué es la locura también, no? O sea, ¿qué es la locura? O sea, creo que realmente hay que, creo que como sociedad sí debemos replantearnos un poquito cómo entendemos de este tema, ¿no? O sea, qué lugar le damos a eso, a la normalidad, a lo que está bien, a lo que está mal, a lo que nos parece extraño. Yo creo que qué interesante lo que tú mencionabas, Eduardo, de esta radio. Yo en realidad no había escuchado, pero me parece muy importante esto, ¿no? O sea, de que estos pacientes tengan un lugar en la sociedad, ¿no? Creo que se trata de un lugar. Creo que es una tarea bien compleja porque lo que pasa es que también, claro, el común de la gente que anda por la calle y de repente se topa con un tipo en la esquina que está con una escoba creyendo que es una escopeta o que no sé qué se me ocurre, ¿no? Que está delirando, genera susto, ¿no? Y muchas veces sí pueden ser pacientes que pueden llegar a ser agresivos, no todos, y también eso es otro mito, ¿no es cierto? Que todo paciente con esquizofrenia es agresivo, y creo que no es verdad. Entonces yo creo que sí sería importante una concientización de los rasgos, ¿no? De los rasgos y de la tolerancia, de los rasgos para identificarlos y la tolerancia. Pero es complejo porque uno tiene otra estructura de personalidad, ¿no es cierto? Otro lugar. Entonces es complicado pedir a todos que tengamos esa tolerancia por estructura. Bueno, generalmente el otro siempre nos parece una amenaza y creo que no solo pasa con las enfermedades mentales. Vamos a darle paso a Lidia, que nos llama desde Pasaje. Lidia, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno. Cuéntenos, por favor. Verá, lo que pasa es que tengo un hijo que tiene un comportamiento medio raro. Digamos, él se me hizo de esposa a los 16 años. Ahorita en la actualidad tiene 23 años. Y lo que pasa es que con la esposa pelean mucho. El uno se dice se quiere, otro no se quiere y así pasan peleando. Entonces algo medio raro, que te dicen cosas feas, y quisiera saber qué mismo será lo que está pasando en él. Aparte de que se dicen cosas feas, Lidia, tal vez hay agresión física, es recíproco, la esposa también le contesta de mala manera. Un poquito más de detalles para que nos pueda contestar nuestros expertos. Sí, porque a veces dice, según ellos dicen que toda la noche pasan peleando, verá, él, a pesar de todo esto que ha sufrido él, digamos, es chofer profesional. Yeah. Él trabaja en los buses intercantonales. Entonces yo le digo a la esposa que no debe de pelear así, porque de repente puede ocurrir un accidente así, y entonces ella me dice que ella no es de la pelea, sino él, aunque no puedo comprender por qué él se porta así. Gracias. ¿Qué será lo que pasa en él? Porque dice que hay veces cosas que repite lo mismo y lo mismo, aunque no lo comprendo como mismo. Gracias, Lidia. Eduardo, ¿algún consejo tal vez para otra mamita que está preocupada por su hijo? O sea, creo que es normal la comprensión de esto, ¿no? Y a veces lo que pasa con los fenómenos interaccionales es que hay que verlos, hay que sentarse a ver la interacción. O sea, es decir, cómo es la relación de esta pareja y cómo es que circula, ¿no es cierto?, lo que se dicen, lo que se hacen, para ir construyendo esta forma de relación. Porque de lo que le estaría entendiendo, como creo que hay muchos vacíos de información, pero ha sido un proceso en el que esta pareja ha ido... Desde muy jovencitos, primero decía, ¿no? Sí. Desde los 16 años.
que ya... Esto pasa mucho en la sociedad, es decir, te peleas como muy fuerte, luego te haces otra vez de a buenas, por decirlo así, coloquialmente, luego otra vez te peleas y cada pelea es una herida más profunda quizás. Esto es general. Pero vas comenzando a generar un patrón en el cual resuelves los conflictos utilizando el mismo camino, aunque no necesariamente te da buenos resultados, pero te acostumbras a utilizar el camino que te resulta más o menos familiar. ¿Podría ser que ya no se toleran, tal vez, que es una pareja en la que ya el amor no está y no hay comprensión, ya no hay tolerancia y... Pero ¿por qué no se habrán separado todavía? Valentía. O sea, ¿de qué manera? ¿Les da miedo? Porque no se puede romper el círculo. Posiblemente, y entonces es esto un poco lo que acabas de mencionar, ¿no es cierto? De pronto te estás en un círculo del cual no sabes cómo salir. Es importante decir que la separación es mucho mejor que la violencia. Tomar ese camino de la separación a veces es más difícil, pero no mucha gente lo hace. Nosotros vamos a presentarles ahora otro reportaje. En este caso hablaremos de las fobias. ¿Usted, doctor, le tiene fobia a algo, por ejemplo? Sí, le tengo miedo a volar. ¿A volar? ¿Le complica ir en vuelo a Guayaquil, por ejemplo? Ya, cada vez menos. Cada vez menos. Una temporada mucho. ¿Usted, doctor? Algo muy puntual, no. Miedo a cosas, sí, pero y al borde de una fobia, no. ¿Van en una fobia? Y yo creo que a las alturas y a no poder moverme. También tienes problemas con... de periodista. Mucho. Complicado tu trabajo. Bueno, nosotros vamos a ver cuáles son las fobias más comunes y cuál es la diferencia también entre fobia y una enfermedad de estas de las que estamos hablando mentales. Venimos ya. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen unos 400 tipos de trastornos mentales y dentro de estos tipos están los trastornos de ansiedad, que engloba a las angustias, a los obsesivos compulsivos y a las fobias. Enfermedades mentales son todo este tipo de trastornos de tipo psicológico que nos pueden llevar a traer problemas. En pocas palabras, no nos permiten desarrollarnos como deberíamos desarrollarnos. En el caso de las fobias, uno piensa que fobia es solamente el hecho de ver animales y asustarse, el ver una araña, el ver una mariposa, el que asoma el perro y el chico sale corriendo, la niña sale corriendo. Uno piensa que esos son fobias, o subirse a un ascensor y que se le cierre la puerta, que le apaguen la luz. Hay gente que sale gritando, o sea, eso es una fobia. Muchas personas sienten miedo ante determinadas circunstancias o situaciones y la mayor parte del tiempo se puede vivir con ese miedo. La fobia más importante que yo encuentro dentro de nuestro ámbito social es la fobia social. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, no pasa nada. Pero no, los chicos están, por ejemplo, en los colegios, muy pendientes de todo lo que es el Facebook, el WhatsApp, el Snapchat y diferentes formas sociales de ser aceptados y entrar dentro de los grupos sociales. Entonces uno dice, no hay muchas fobias. No, sí hay fobias, porque no las sabemos manejar muchas veces y creemos que son parte de nuestro diario vivir. Entre los síntomas, la especialista nos explica que una persona que sufre una fobia tiene una necesidad abrumadora de evitar todo tipo de contacto con el objeto o situación. Fobias que realmente ya al paciente le caen ataque de pánico. Hay fobias que llegan a dormirles a los pacientes por algún tiempo para tratar de que la fobia baje en grado, pero no necesariamente los resultados son los más exitosos. Hay algunos tipos de fobia que algunos profesionales prefieren darles medicación. La medicación en realidad... Habrá ciertas fobias en las que les puede ayudar, pero por lo general no funciona. Expertos aclaran que no todo miedo común es una fobia. Estas se pueden distinguir cuando el individuo, frente a un objeto o situación, padece sensaciones físicas desagradables como palpitaciones, sudoración, temblores, escalofríos, ahogo y opresión en el pecho. Se utiliza sobre todo el método TCC, que es una técnica muy buena que se utiliza bastante, que básicamente es el conductivo conductual, en el que les enseñamos al paciente a que vaya entendiendo qué es lo que está pasando, por qué le está pasando, detectamos desde cuándo fue y vamos haciendo que el paciente racionalice lo que ha sucedido. Hay muy pocas estadísticas sobre la incidencia de estos trastornos, pero un estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos encontró que entre el 8 y 18% de la población de este país sufre de una fobia. Traten de manejarse a tiempo, porque mientras más tiempo te demoras en ir al especialista, te demoras más en salir. Y si la vida, o sea, uno no sabe hasta cuándo va a vivir y tiene que aprovechar el día a día y tiene que potencializar el día a día. Y lamentablemente las fobias sí nos limitan. Las fobias sí nos limitan y brevemente para precisar, doctor, ¿cuándo es un miedo o tal vez un susto por alguna cosa y empieza a ser ya algo patológico que debemos buscar ayuda?
Yo creo que igual esto pasa por lo que yo mencionaba antes de la propia persona, del propio registro de cuánto me afecta a mí, ¿no es cierto? Porque lo que caracteriza una fobia es un miedo, ese es el afecto, ¿no es cierto? Pero creo que cuando hablamos ya de un pánico, de algo inhabilitante o de algo que realmente a lo que yo no puedo acceder, o sea, yo no puedo viajar en avión, yo no puedo consumir tal alimento, yo no puedo ver un bicho, o sea, cuando hay realmente una intolerancia en la que yo no puedo interactuar con una situación, con una cosa. Hay gente que solo se lo imagina y ya... O solo con fantasearlo, Sí. ajá, con pensarlo. Entonces, creo que esa es un poco la medida, ¿no? La medida es muy propia, o sea, de mi afecto personal. Y creo que la sensación ya a tope de este miedo es del pánico, ¿no? O sea, el pánico de querer bajarme del avión, de salir corriendo, así esté manejando porque una abeja entró al carro. Claro. Entonces de eso creo que sería un poco, es complicado, ¿no? Porque también ahora creo que se utiliza mucho la palabra fobia, o sea, yo le tengo fobia a cualquier cosa, o sea, hay un sobreuso de esa palabra. ¿Qué deberíamos de muchas decir? otras. ¿Perdón qué? ¿Qué deberíamos decir? ¿Me asustan? Miedo. ¿Tengo miedo? Sí, o sea, tengo miedo porque el miedo también es una sensación humana, ¿no? O sea, no siempre puedo estar bien con todo. Y a mí particularmente me van a generar angustia ciertos temas, ciertas cosas, ¿no? Antes de irnos a la pausa, Eduardo, usted decía que tenía miedo a volar y que lo ha ido superando poco a poco. ¿Puede pasar esto con el resto de cosas que nos asustan? Tanto con los miedos como con las fobias. En general las fobias tienen buenos tratamientos y tienen buenos resultados el tratamiento para las fobias. Eso es importante. Tanto con el miedo. Con toda la escala de eso, hay formas de tratamiento que tienen buenos resultados. Doctor, antes de que hagamos la pausa, ¿alguna cosa como conclusión? Porque el doctor tiene que salir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y nada, a ver, creo que esto de los trastornos mentales desde el tema, ¿no es cierto? Es importante analizarlo bien. O sea, ¿qué es un trastorno? ¿Qué es una enfermedad mental, ¿no es cierto? ¿Qué es la salud mental? O sea, en realidad creo que se ha tratado mucho de equipararlo con la lógica médica. Y creo que ese ha sido un error. O sea, si bien está en el cuerpo, si bien estamos en un organismo, es un cuerpo que habla. Y en esa medida ya hay muchos más matices. Entonces creo que en realidad no hay que quedarnos con una visión únicamente de que yo tengo esquizofrenia y entonces cómo me curo, como que tengo gastritis y cómo me curo. O sea, esto tiene otra lógica y por eso es importante entenderlo desde ahí y acudir a un profesional cuando uno sienta un malestar, ¿no? Todo malestar es válido, no hay que esperar a que sea una fobia, que sea un trastorno obsesivo compulsivo, cualquier sufrimiento que uno tenga es válido para asistir al psicólogo o al terapeuta. Así es, la palabra es súper fuerte. Por supuesto. Y empezamos a enfermarnos desde ahí, Arturo. Claro que sí. Nosotros, agradeciéndole por su presencia aquí, les decimos que no se vayan porque tenemos todavía un bloque más. Venimos enseguida. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Son exactamente las 12:52. Tenemos 8 minutitos para seguir hablando de las enfermedades mentales. Un tema muy extenso, pero hemos querido condensarlo y, como siempre decimos, por lo menos poder ser esa mecha que enciende su curiosidad y poder orientarle de alguna manera. Vamos a empezar con nuestro segmento de los mitos en este momento para que nos ayude también mi doctor para ver cuánto es cierto y cuánto no. Veamos, empecemos con el primer mito. Dice, mito 1. ¿Los problemas de salud mental son de origen puramente biológico o genético? Doctor, es decir, ¿se nace o se hace más o menos? Más o menos. Si es que alguien encuentra algún postulado que sea absolutamente verificado, que sostenga eso y que demuestre eso, creo que estaríamos en otro momento frente al manejo de salud mental. El rato que se pueda... El rato en que alguien pueda afirmar y definir exactamente, ¿no es cierto?, en este caso, por ejemplo, la misma esquizofrenia, que sabemos que tiene un gran componente genético y biológico, pero alguien puede decir, este es el trastorno y está puramente debido a esto, a la fecha no existe. O sea, es un mito lo que estamos diciendo. Porque hay otros factores, y lo veíamos al principio, ambientales también, de tipo infeccioso. Las formas de relación. El estrés. Eso puede desencadenar. O sea, digamos, no es que eso se convierta en la causa, sino, como decía Gonzalo, esos son multifactoriales. La suma de factores termina siendo, o sea, ciertos elementos en terreno fértil generan que afloren estos problemas. Eso está perfectamente explicado. Vamos
con el segundo mito. En este caso, vamos a ver si es que puede ser mito, ¿verdad? Dice mito 2. Las enfermedades mentales son incurables. ¿Cómo podemos diagnosticar esto? A ver, ahí hay un tema con la palabra curar, ¿no es cierto? Quizás el término curar no sea tan literalmente aplicable a lo que es salud mental, y creo que es importante un poco entender el término de cura. Creo que a veces se entiende la cura o la salud como una máquina del tiempo, es decir, yo me curo cuando vuelvo al estado anterior al problema. Exacto. Cuando eso no pasa nunca, ni con una enfermedad biológica, ni con la gripe, ¿no es cierto? Después, yo me curo de la gripe cuando, después de atravesar ese problema, vuelvo a estar bien. Y creo que desde esa perspectiva las enfermedades mentales sí son curables. O sea, las personas pueden volver a estar bien después de haber presentado un problema mental. No todas, evidentemente. Después de lo que hemos hablado aquí, sabemos que hay unas que desafortunadamente pueden tener algún tipo de tratamiento, pero no curan. Pero no depende solo de la enfermedad, también depende a veces de la persona. O sea, es decir, hay personas que pueden tener excelentes respuestas, prácticamente decir que vuelven a estar totalmente bien. Otras personas que quizás con trastornos que parecerían que pueden tener mejor respuesta, les cuesta muchísimo superarlos y se quedan manteniendo en el tiempo. Pero son controlables muchas de ellas, ¿no? Sí, no, son tratables y que, a ver, yo creo que si es que no tuvieran buena respuesta a los tratamientos, tampoco uno trabajaría en eso. Chévere. Por favor, vamos con el siguiente mito, a ver qué nos dice en este caso. Me lo ponen ahí, dice, mito número 3. Las personas con problemas de salud mental son violentas y peligrosas. De nuevo, ahí es la asociación de las palabras, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo decir que una persona con depresión es violenta y peligrosa. Probablemente puede llegar a hacerlo para sí mismo en algún momento y pueda estar irritable y pueda ser a ratos de difícil manejo en la relación, ¿no es cierto? Pero creo que el principal problema que hace que las personas con enfermedades mentales estén estigmatizadas y estén sujetas a demasiados prejuicios, y los prejuicios hacen que también uno se enfoque en ciertos comportamientos en vez de mirar el todo. O sea, es decir, es que está deprimido, entonces es violento, y capaz que una persona en la cual no está deprimida y que tiene la misma reacción no se considera como un tema violento. Entonces es cómo interpretamos las conductas dentro del lugar que les damos. Y en esa medida, hasta qué punto las enfermedades mentales se convierten en formas de descalificar a las otras personas. Entendido. Vamos con nuestro último mito rápidamente. Tenemos algunas preguntas más para el doctor. Dice, mito 4. Las enfermedades mentales causan discapacidad intelectual. ¿Esto será? A ver, hay algunas que sí, otras que no, y algunas lo que generan es, en la medida en que hay una dificultad en la relación, o generan dificultades, ¿no es cierto?, para poder como moverse dentro de espacios convencionales, pues eso parecería que es así, cuando no necesariamente. Recuerdo un profesor que decía, hay que acordarse siempre que las personas que tienen problemas no son tontas. Y creo que uno, cuando trata con personas mentales, se puede dar cuenta al paso de eso. O sea, no tienen un pelo de tontos. Hay gente que dice, es más, que la gente esquizofrénica también, teorías, que no puede haber un loco tonto o un esquizofrénico tonto. ¿Eso es cierto también hasta cierto punto o no necesariamente? Es que de nuevo va la pregunta de ¿a qué estamos considerando tonto?, ¿no es cierto? Es decir, son problemas que son personas que enfrentan formas distintas de experimentarse a sí mismos, a la realidad, y de abordar los problemas, que en esa perspectiva siempre hay una complejidad importante que entender. Es decir, si es que pensamos que los problemas mentales son cuestiones muy simples que se pueden resolver con soluciones que no hay que analizarlas a profundidad, entonces nos vamos a encontrar siempre con eso. Entonces, con estas premisas que no tienen. Si lo tonto es lo simple, entonces ninguna enfermedad mental es tonta, porque todas son personas que tienen procesos muy complejos que están sosteniendo parte de lo que están viviendo, como cualquier ser humano. Y el quinto mito, ¿el terapeuta también tiene que hacer terapia? Es recomendable que tenga, si no terapia, supervisión, porque sí es desgastante y sí es fuerte, y uno tiene que aprender a cuidar de uno mismo. Qué buena recomendación. Somos humanos además. Nos queda muy poco tiempo, pero tanto de qué hablar, y una de las cosas que no quiero dejar pasar, por más que sea muy poco tiempo, es del que hablábamos mientras veíamos también uno de los reportajes, y era las nuevas enfermedades que se han hecho más que cualquier cosa para lucrar, para que las grandes firmas farmacéuticas tengan más todavía dinero y más control, que se les diagnostica a veces desde el colegio, cuando hace 10 años no existían. ¿Cómo podemos luchar contra eso? A ver, creo que, uno, quitando los prejuicios sobre la salud mental, ¿no es cierto? Acordándose que son temas complejos y que de alguna forma están presentes, no solamente porque la persona en sí tenga un problema, sino porque hay un contexto que cada vez está generando más presión o más dificultades adaptativas a las personas. Y a ratos, ante situaciones que nos angustian, es súper fácil caer en la
simplificación y la respuesta rápida de, es que tiene este problema. Con esto lo resuelven. ¿No es cierto? Y en ese contexto, evidentemente, que creo que no es algo que aplica a la mente o a la conducta, lo vemos en muchos contextos, ¿no es cierto? Soluciones rápidas es como, compre la salida. Y claro, si existe una tendencia o en general una visión, no solo para los problemas mentales, en general de cómo compro una salida rápida o una solución eficaz, entonces también las industrias farmacéuticas van a aprovechar ese espacio. Sí, sí. Finalmente son un negocio. Por supuesto. Que apoya la salud, no solo son eso, pero también no dejan de ser un negocio a ratos. Y el mensaje también, para finalizar, no a la discriminación y propender siempre a la inserción de esas personas que ya de por sí el tener padecimiento es complicado, pero estamos como sociedad tal vez obligados a todos somos iguales. Y sobre todo creo que la comprensión, o sea, creo que el opuesto a la discriminación es la comprensión. No la tolerancia. No, es sentarse a entender de qué manera esa persona está relacionándose, qué es lo que esa persona está viviendo y de alguna forma cómo también la manera en la que yo interactúo con ella alimenta lo que está pasando o puede ayudarle a salir de eso. Sí, sí. Muchísimas gracias entonces a Eduardo Granja, médico y máster en terapia familiar sistémica, por acompañarnos. También al doctor Gonzalo Rodríguez, que se fue hace pocos minutos, psicólogo clínico, que creo que nos ha dado pues muchas herramientas para entender este tipo de patologías. Tema extenso, pero acabamos de prender una velita y que esperamos podamos iluminar de alguna manera, en algún modo, lo que usted está pensando. Prometemos seguir tocando estos temas que son importantísimos tanto como para ustedes como para nosotros. Mañana, impuestos. Martes de tributación municipal. Martes de tributación. Uy, uy, uy. Vamos a ver cuán preparados estamos para pagar los impuestos municipales. ¿Sabe usted cuántos tiene que pagar y para qué sirven? Bueno. Son algunos. Uno de ellos el predial y hay incentivos para la gente que pague durante los primeros meses. Estaremos hablando de eso. Excelente inicio de jornada para todos. Buenas tardes. A la 1 en punto. Hasta mañana.